Gracias, Miguel. Buenos días. Y ahora nos vamos a enlazar con nuestro colaborador Paco Abundis, director de Parametría. En esta ocasión, Paco sale del foro, está en Filadelfia, en Estados Unidos, y nos va a hablar del Congreso de la Asociación Americana para la Investigación en Opinión Pública, de qué viene, qué trata, qué abordan. Paco, un gusto verte y saludarte a la distancia. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Lupita. ¿Cómo estás? Pues sí, esta mañana me pareció que era pertinente dar un reporte de cuáles son los temas que se están discutiendo en este país y que, por cierto, creo que nos conciernen mucho. Yo lo dividiría digamos, es una conferencia de 1,500 personas, sí, donde hay todas las disciplinas, hay estadísticos, comunicólogos, sociólogos, politólogos. Esta conferencia es aún más grande que la Conferencia Mundial de Opinión Pública en número de personas y en cantidad de temas que se trata. Solamente voy a mencionar 4 que me parece que son particularmente relevantes para nuestro país. Uno tiene que ver con todo el tema de minorías y de hispanos. En el censo hay una gran preocupación por medir bien estas minorías, porque finalmente, dependiendo de esa medición, se asignan más o menos recursos a algunos estados. Por poner un ejemplo, la ciudad de Detroit, en Michigan, tiene demandado al censo. Básicamente lo responsabiliza de no contar bien estas minorías, porque implica muchos recursos para ese gobierno estatal, para darles una idea de la importancia que tiene esto, y en particular a nosotros, porque mucho tiene que ver con trabajadores migrantes. Hay que recordar que en Estados Unidos hay cerca de 12 millones de mexicanos, es decir, 1 de cada 10 mexicanos está hoy en Estados Unidos, y de estos mexicanos la mitad son ilegales. Hay muchos estudios que sugieren que estos mexicanos, por temor a la autoridad, cuando llegan estos ejercicios para contabilizarlos, suelen esconderse, casos de migrantes que se mudan simplemente porque fueron a tocar a su casa para ver cuántos viven en ese hogar, si hablaban inglés o no, qué escolaridad tenían. Datos que son fundamentales para tomar decisiones y nuevamente que nos conciernen y nos impactan de manera directa. La contabilidad de minorías, en este caso de hispanos y sobre todo de inmigrantes que no están legales en este país, gran tema de preocupación. Claro. Otro es obviamente el tema electoral, cómo se ha venido desarrollando toda esta, pues, del expresidente Trump para acá, cómo se ha ido polarizando esta sociedad, las discusiones que se tienen alrededor digamos, de esta polarización. Nuevamente nos remite al tema migratorio, cómo ha cambiado el discurso, cuánto peso ha tenido en la parte electoral, y junto con otros temas como pueden ser el aborto, que es más reciente, pero que entra en estas discusiones. Pero sí, sin duda, la migración sigue siendo tema pues en los estudios de este país, y nuevamente nos incumbe o nos afecta pues de manera directa. En temas ya más metodológicos hay una gran discusión sobre cómo están impactando las redes sociales, las discusiones en opinión pública, cómo se ha tenido que incorporar en nuestras mediciones el impacto de Facebook, Twitter, TikTok. Hay una gran cantidad de papers o de presentaciones en este tema, que pues no es que está pasando también en nuestro país, solamente que por la magnitud o por la cantidad de usuarios, acá en Estados Unidos ya es un hecho, digamos, cómo se mide la interacción en estas redes sociales. Y un cuarto tema que creo que también nos está impactando en las discusiones que tenemos en México es el de la inteligencia artificial, digamos que es una parte, cómo hacer estudios con estas nuevas herramientas, y algo que se conoce como Big Data, que es cómo utilizar las grandes bases de datos para poder hacer estimaciones de
qué está pensando la ciudadanía, cómo se dan las discusiones. Muchas de las interacciones de discusiones públicas se dan en estas redes sociales y se pueden estudiar básicamente con Big Data y alguna, digamos que son dos temas, ¿no? La inteligencia artificial y las grandes bases de datos. Es el segundo día de la conferencia, quedan todavía otros 2, pero pues creo que los temas se siguen, digamos, son constantes en estas discusiones. Ahora, Paco, ahí también se habla no solo de lo que ocurre en los países democráticos, sino también de las economías emergentes, de los conflictos como el de Rusia y de Ucrania. También se están haciendo análisis aún en zonas de conflicto, en zonas y en países donde ha habido también situaciones políticas adversas, de lo que significa estar analizando desde una situación complicada y difícil a un país en una situación que no es común, que no es del día a día. Esto también es importante que se aborde desde esta perspectiva. Sí, claro, esas son otras, me referí como a las 4 más evidentes, claro, que son relevantes para nuestro país, pero claro, hay mucha investigación sobre las actitudes de los estadounidenses hacia los conflictos bélicos, en particular las actitudes hacia Rusia o incluso ya hacia China, en los niveles de apoyo que se está teniendo para la política exterior en Estados Unidos. Esos son temas constantes. Digamos, no nos afectan de manera directa, pero es muy claro que, digamos, en estas definiciones que hoy día tenemos y donde sí nos llegaría a tocar esta discusión, es todas las definiciones de terrorismo, qué es lo que la gente considera terrorismo, y ya hay pues algunas investigaciones y preguntas directas si se considera que la actividad del narcotráfico en México bajo la discusión pública se puede considerar una actividad de terrorismo. Esa es otra. Paco, pues nos tenemos que ir a la pausa, pero seguimos pendientes de ese encuentro y de tus redes. Gracias, Paco. Al contrario, un gusto, Lupita. Muchas gracias.